Gloria a Dios. Muy bien, vamos a llamar al predicador. Si hay algún carnicero acá me va a decir cómo es. Algunos me dicen que es para adentro, otros me dicen que es así. La verdad que no sé cómo es. Esta mañana orando al Señor y diciéndole a Dios, porque el corazón de CFC siempre fue, y no es de este tiempo, no es de esta hora, no es de este momento, y los que están de muchos años en CFC saben que es una realidad, que siempre nuestro corazón fue otros. Siempre, siempre. Usted dirá, ¿será que al pastor le agarró en este tiempo eso? No, nos agarró del primer día que pisamos La Rioja, que fue en noviembre. Un noviembre muy caluroso, pero cuando pisamos esta tierra siempre fue otros. Pero hoy, como no está el pastor, voy a decir otros no, nosotros. Otros no, nosotros. Nosotros. Porque ¿saben qué? Y vamos a sacar filo, ¿ah? No es porque alguien me haya convencido que otros no. Porque en mi corazón, en mi sangre, corre la palabra otros. Siempre, de toda la vida, no es de este tiempo. Pero muchos, hablando en varias oportunidades, me dijeron, ¿por qué otros y no usted? ¿Por qué otros y no su familia? ¿Por qué otros y no nosotros? Por el simple hecho de que obedecemos a una palabra que Dios puso en nuestro corazón. No es que otros fue una invención del hombre, sino que fue algo que se extrae de la palabra. Usted lee la Escritura y se da cuenta que el corazón de Dios siempre fue otros. Él vino a la tierra por otros, no vino por Él, porque si hubiese sido por Él, podría haberse negado. Como decía el pastor en estos días, cuando hablaba justamente de Elizabeth, la mujer de Zacarías, alguien en Tucumán le dijo, pastor, dice, pero escúcheme, dice, si católico, no muy católico, le dice, si María hubiese dicho que no a tener a Cristo, ¿qué hubiese pasado? El pastor ahí inmediatamente estábamos ahí y le dice, no hubiese pasado nada, porque si María hubiese dicho que no, Dios hubiese elegido otra mujer, pero el plan de Dios se iba a cumplir. ¿Puede decir amén? El problema, le dice el pastor, que si Jesús hubiese dicho que no. ¿Qué pasaba si Jesús decía no? ¿Qué pasaba si el Señor Jesús en el Monte de los Olivos le decía a Dios, Dios, poner en mi lugar, como hacen en las películas de Hollywood, un reemplazante para que se tire por la cruz y que la lleve y que lo golpeen y que lo maltraten y que hagan todo lo que tenga que hacer? Las películas de Hollywood, usted ve a los actores principales y usted dice, uy, se tiró de la montaña, se tiró del avión. Déjeme decirle que es un doble. Y a veces no sé si se tiran en realidad. Con Jesús no pasó eso, porque en el corazón de su Padre Dios estaba la humanidad, estaban las personas, los que necesitan conocer la salvación de Dios. ¿Puede decir amén? Pero hoy
dejando un poquitito lo que Dios quiere para nosotros, pensé en nosotros, pensé en CFC como nosotros, no como pensando en otros. Me encantaría decirle que en los próximos días vamos a tener campañas donde se van a ganar almas. Todos los jueves hay hermanos que salen, los martes a las cenas, donde predican el evangelio para ganar almas, van por otros. Todos los jueves se predica en la plaza, un grupo va allí, predica el evangelio. En estos momentos hay 2 muchachos predicando el evangelio en una plaza en Tucumán. Y esto está en nuestro ADN, no lo podemos sacar, pero hoy quiero pensar en nosotros. Dios siempre tuvo en su corazón una preocupación. Y fue la humanidad, fue usted, fui yo. Fue el mundo que está afuera, fue La Rioja, fue Tucumán, fue Argentina, fue el mundo. Dios pensó desde el día 1 en que creó al hombre, salvar al hombre de su pecado, salvarlo. Él tenía en su corazón. Por eso cuando me preguntan y me dicen, ¿por qué siempre otros? Porque está en el corazón de mi Padre, porque está en el corazón de Dios. Yo no puedo ir en contra de lo que Dios me dice, no puedo. Es más, si quisiera hacerlo, seguramente que Dios volvería a hablarme, volvería a tratar de salvarme y volvería a poner su ADN en mi alma, en mi corazón, diciendo, Claudia, otros es lo importante. ¿Puede decir amén? Dios tiene una preocupación por el mundo. Usted ve y usted escucha. El mundo está en una decadencia en todos los aspectos, por donde usted lo mire. Yo viendo el noticiero anoche de varios canales, una decadencia en todo lugar. Usted dice, ¿dónde me voy a salvar? Usted dice en Europa, y déjeme decirle que Europa está pasando, los desastres climáticos que hay son increíbles y la falta de agua que está habiendo. En Uruguay, acá nomás, cruzando del otro lado, usted cruza Uruguay y están diciéndole a la gente que no se bañe, que trate de bañarse menos para poder tener más agua para beber. Y así un montón de cosas, muertes, diferencias entre naciones y que se matan por cosas, pobreza, miseria, dolor. ¿Cómo Dios no va a estar pensando en este tiempo en otros? ¿Cómo Dios va a sacarse de su corazón a otros? No puede, porque su ADN también es igual. Y gracias a Dios que Dios puso en nuestro corazón esto. Y que, hermanos, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Yo a veces le digo al Señor, Señor, confías tanto en nosotros para poder alcanzar a otros, para creer en un avivamiento, en un mover de tu presencia. Señor, es tanto tu preocupación por otros que estás creyendo en 2 personas que por ahí lo único que creen es vamos, hagamos, sigamos, hasta que Dios diga basta. Yo a veces le digo, Señor, está confiando en una mujer de 60 años, que ya el cuerpo no la ayuda, que el cuerpo le dice hasta acá, flaca, no das más. Pero sin embargo, eso me ayuda a mí, me sostiene para decir gracias, Señor, porque estás confiando en una vieja como yo. Y eso me hace sentir bien, muy bien. Yo les invito a abrir la Biblia en Jonás, capítulo 1. Allí vamos a leer la palabra del Señor. Y usted, quizás muchos conocen la historia de Jonás, es una historia muy contada en los niños. Todos conocen la historia. El libro es
apenas de 4 capítulos, muy cortito, una página a un lado de la otra página y se terminó la historia, pero muy interesante. Siempre la contamos en la escuela bíblica porque a los niños les gusta, porque ahí en la historia hay un animal que les llama la atención. Pero aquí vamos a ver la historia de este profeta que fue llamado para hacer un trabajo: salvar a Nínive de su pecado. Nínive era una ciudad muy corrompida, salvajemente corrompida, inhumana, incrédula, esotérica, brujería, hechicería. No les importaba nada de nada. Los ninivitas eran terribles. Terribles. Si nos vamos a historias anteriores hablando de los ninivitas, usted va a encontrar gente sangrienta, gente que no le importaba matar, nada. No tenían límites. Los ninivitas eran terribles. Y Jonás fue llamado para hacer un trabajo: salvar a Nínive de su pecado. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. ¿De quién fue la palabra? No vino de un hombre, vino de Dios. Vino de Dios a Jonás. La palabra de Dios vino a Jonás. La palabra, esta palabra que nosotros leemos diariamente, es palabra de Dios. Amén. En la iglesia católica cuando dicen esto es palabra de Dios, dicen te alabamos, Señor. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. No es palabra de un hombre común. Dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate. Mira lo que le dice Dios. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, si ha subido la maldad, ¿no hubiese sido mejor que destruyamos la ciudad y se termine todo? ¿No hubiese sido mejor que Dios hubiese mandado ángeles como hizo con Sodoma y Gomorra y se terminó el pastel? Dios no la estaba mirando así. Pero había subido la maldad de los hombres delante de Dios. Y dice el 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, una ciudad contraria a Nínive, era un puerto. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia ¿de quién? Del que le había hablado. Del que le había dicho, del que le había presentado un plan, del que había dicho, el que va a cumplir con esto va a ser Jonás. Le voy a decir a él, pero este muchacho decidió irse lejos de la presencia de Dios. El 4 dice, pero Jehová, mira, hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a dónde? A dormir plácidamente. No había nada por qué temer. No había nada de qué pensar. No, nada. Y dice el 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¡Wow! Le dio duro, ¿eh? Fue con el filo. Lo trató de dormilón. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? El problema que estaban teniendo lo había hecho la vida de Jonás. Tremendo.
Y el 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le empieza a preguntar el patrón de la nave y le dice, ¿qué oficio tienes? ¿Cuál era su oficio? Sí, señor, profeta, un profeta menor. Pero no porque fuera menor, era menos, sino que era un profeta de Dios. No le contestó, pero dice, ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque se dieron cuenta que el problema que estaban teniendo en la nave lo había causado Jonás. Lo había causado Jonás. Y dice, porque el mar se había embravecido más y más. El 12 dice, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Se ve que no querían que Jonás pierda su vida. Hicieron todo lo posible para seguir tratando de que la nave estuviera en condiciones, según el versículo 13, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Tremendo, se armó un culto ahí, después de haber tirado a Jonás al mar. Pero Jehová tenía preparado, ¿qué cosa? Un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Una historia muy interesante. Por supuesto, usted sabe, hay una oración dentro del pez. Jonás se arrepiente. Dios permite que el pez lo vomite en la orilla del mar. Y finalmente Jonás hace lo que Dios le había dicho. Le habla por segunda vez y le dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive y le prediques a las personas allí. Y hubo un gran mover de Dios en Nínive porque la gente se arrepintió y se volvió a Dios. Pero Jonás termina la historia diciendo que Jonás estaba enojado por esta situación. Estaba enojado porque él mismo le dice a Dios, Dios, yo sabía que vos les ibas a perdonar. Yo sabía que estos sanguinarios iban a recibir. Yo sabía que se iban a arrepentir y que vos les ibas a perdonar. Y así fue. Ese es el final de la historia. Pero yo quiero poner mi mirada ahora en Jonás. No era un hombre común. Como dijo aquí atrás un hermano, él era un hijo de Dios y no era un hijo común, era un hijo que recibía palabra de Dios. Y que Dios esperaba que él sea el portavoz de esa palabra a los lugares o a las personas que él les hablaba. No era cualquier hombre, era un profeta de Dios, un portavoz de la palabra de Dios. Ahora, Jonás no quería cumplir su rol de profeta. Se negó, en primera instancia se negó. Y no es que le dijo a Dios, no quiero. No puedo, como muchas veces hacemos nosotros. No quiero, no puedo, no tengo tiempo, no esto, no lo otro. No lo dijo. Tomó una decisión de esquivar el bulto, como nosotros decimos comúnmente, y irse para otro lugar.
Él no podía. Jonás no podía moverse como él quería. Él no podía hacer como él pensaba. Él no podía responder a Dios de la manera que él creía que tenía que ser. No podía, porque no era un hombre cualquiera. La Biblia dice en Proverbios 16 que a veces los pensamientos del hombre y los caminos le parecen rectos en su propia opinión, pero no son los caminos de Dios, no son los pensamientos de Dios. Y a veces actuamos como Jonás, diciendo: Dios, sí, yo recibí la palabra, yo recibí lo que tú me diste, pero decido por mí hacer lo contrario. Hacer diferente. Jonás se movió como él quiso, no como Dios quiso. Jonás se movió como él quiso. Decidió. Dijo no. Puso en menos la palabra de Dios, porque como hemos leído, el que le había dado la palabra era Dios, no cualquiera tampoco. No estamos hablando de una relación de dos personas que no se conocían. Dios conocía a Jonás y Jonás conocía a Dios, porque era un profeta de Dios. Entonces, este hombre finalmente hace como le place. Hace como él quiere. Y dice la palabra del Señor que le dijo el Señor: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. El primer paso que dio Jonás fue desobedecer. El primer paso. Era la oportunidad no de otros, era la oportunidad de Jonás de hacer lo que Dios le pedía, pero desobedeció. Todos sabemos, o por lo menos todos los que estamos aquí, y aún en las calles, yo a veces escucho a las mamás, a veces van con niños por la calle y le dicen: te dije que te portes bien, que obedezcas, porque si no, no te voy a comprar tal cosa. Siempre tratamos, a veces ignorando o a veces sabiendo, que la desobediencia no es un buen camino. La desobediencia no es un buen camino para nadie. Y más si nuestra desobediencia es hacia Dios. Si desobedecemos a lo que Dios dice, ¿cómo puedo yo creer que haciendo mal las cosas me vayan a ir bien? ¿Cómo puedo creer que si yo desobedeciendo a lo que Dios me dice, como Jonás, puede ser que me vaya bien? Jonás se subió a la barca diciendo: bueno, me voy a Tarsis y ya Dios. Pero Dios está en todos lados. La Biblia dice que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es imposible no encontrarse con Dios en algún momento. Pero a veces nuestras decisiones como hijos de Dios son iguales. Desobedecer a Dios implacablemente y diciendo: esto igual me va a salir bien, aunque Dios diga que no. A veces nos arriesgamos como acá Jonás arriesgó la vida de otros en su desobediencia. Quiero decirte algo, hermano, y me lo digo a mí también: es imposible que nos vaya bien desobedeciendo. El camino que elegimos muchas veces y poniéndonos tercos y poniéndonos en una actitud como creyendo que vamos a hacer daño a alguien, no sé, a la esposa, al hijo, a los padres, poniéndonos en una actitud de desobediencia, nos hacen mal a otros. No, aunque en este caso hizo mal a otros, nos hacemos mal a nosotros mismos. La desobediencia es un problema que tenemos que tratar todos, y no solamente con nuestros hijos. A veces decimos: no, nuestros hijos tienen que ser... ¿Y qué queda para vos?
Porque Él es el reflejo de lo que vos sos o de lo que yo soy. Entonces, el primer camino realizado por Jonás fue la desobediencia. Y la desobediencia nunca nos lleva a un buen puerto. Nunca. Nunca, nunca. Porque fíjense en Dios, cuando Adán y Eva desobedeció, pensó en un próximo plan. Pensó inmediatamente en un próximo plan. ¿Qué le podía afectar a Dios la desobediencia de un hombre? ¿Qué le podía afectar a Dios? Pero sin embargo, él sabía que la desobediencia de un hombre iba a perjudicar la humanidad. La humanidad se ve perjudicada por las malas decisiones de los hombres sin tener en cuenta lo que la palabra dice. Por eso Dios se movió rápidamente en el principio, aunque Cristo apareció mucho tiempo después. Lo intentó el Señor con sacrificios, hablándole a los hombres, interesándose con ellos, caminando con ellos, diciéndole, mira, esto es así, no lo entendimos. Y Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. La desobediencia ¿será tan fuerte? Sí, lo es. Dios tuvo que enviar a su Hijo para salvarnos de esto. La segunda cosa que veo de Jonás acá es que lo que él decide, dice el texto 3, dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, Tarsis, y dice al final, dice, lejos de la presencia de Jehová. Y el 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. La gente le quería saber de qué pasa, quién sos vos, porque hay algo que está funcionando mal en esta nave, hay algo que está mal. Pero este hombre quería irse lejos de la presencia de Dios. Lejos de la presencia de Dios. Y hermanos, nosotros sabemos por la palabra y sabemos por el andar con el Señor que donde vamos, Dios está con nosotros. Nosotros podemos ignorar nuestro caminar y andar y hablar y a desayunar y almorzar y todo y no lo tenemos en cuenta que Dios está ahí. Pero Dios está ahí. No está lejos de nosotros. Su presencia no está lejos de nosotros. Él va a estar ahí. Por más que hagamos bien, mal, lo que sea, Él va a estar ahí viendo la situación, viendo. Pero sin embargo, a veces pensamos que lejos de Dios va a ser mejor. Ahora yo pregunto, ¿cuál sería nuestra realidad lejos de Dios? ¿Cuál sería nuestra realidad si estamos lejos de nuestro Padre? ¿Cuál es la realidad? Todo bien, lejos de nuestro Padre. Podemos decir que lejos de nuestro Padre Dios. Yo a veces encuentro personas en la calle que no vienen más a la iglesia, que no oran, que no leen la Biblia, que piden en los grupos de WhatsApp, orá por esto, orá por aquellos, y todos los que estamos en ese WhatsApp tenemos que orar por su necesidad porque Dios nos mandó a que oremos. Pero tenemos que hacerles dar cuenta a las personas que Dios está al lado de ellos también, no solamente para contestarles su oración, sino para estar con ellos, que a veces no quieren, pero quieren la bendición de Dios, quieren ser sanados, quieren ser libertados, quieren que Dios opere milagros en un montón de cosas, pero lejos de Dios. Yo a veces tengo ganas de decirle ahí en el WhatsApp, vení a orar. Vení a orar, hermanita querida. Porque lejos de la presencia de Dios perdemos identidad. Andamos como huérfanos, andamos como necesitados, perdemos comunión, relación, palabras, perdemos la brújula de la vida, perdemos el sentido, la lógica de las cosas. A veces lógicamente no pensamos simplemente porque estamos lejos de Dios.
lejos de Dios. La vida pierde un sentido lejos de Dios. Y este hombre lo estaba viviendo. Lo estaba viviendo en una forma impresionante. Pero hasta el momento nada había surgido de parte de él. No se daba como por aludido. Algo debe pasar, algo debe suceder. De tal manera que los que navegaban con él empezaron a tirar las cosas y ver cómo podían sacar adelante la nave. Pero el problema no estaba en las cosas. El problema estaba en la vida de una persona que había decidido estar lejos de la presencia de Dios. La Biblia dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada. Diga conmigo nada. Separado de Dios, nada podemos hacer. Nada, hermanos. Lejos de Dios, nada. Es imposible que una persona diga, no, mira, yo no oro, no leo la Biblia, no voy al culto, no, nada. Y está todo bien. Quiero decirte, cuidado, porque sin Él nada podemos hacer. Nada. Va a ser un tiempo de alegría, un tiempo de satisfacción, un tiempo, pero en algún momento Dios va a pedir cuenta de esto. La muerte espiritual existe. Hay personas que viven en la casa de Dios y están muertos espiritualmente. Muertos. No hablan con Dios, no oran con Dios. Tenemos que animarlos para que levanten la mano, para que aplaudan. Hay personas que se quedan así mirando. Pero hemos venido para alabar a Dios, hemos venido para adorar a Dios, hemos venido para tener un encuentro con Dios. No viniste a tener un encuentro con nadie, estás con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Eso es lo más importante en la casa de Dios, estar con Él, en la presencia de Dios. ¿Creemos entonces que lejos de la presencia de Dios nos va a ir bien? No, hermanos. Lejos de la presencia de Dios hay hambre, hay vacío, hay soledad, hay angustia, hay depresión, hay tristeza, hay temor. Hay temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Quiero darte una buena nueva. Todo lo que está sucediendo es porque Cristo viene pronto. Y ojalá, mira, no me encierren en el cajoncito, sino que antes venga el Señor y yo lo pueda ver. Irme con Él. Lejos de Dios. Nos cuesta tanto ir a Dios en una oración por la mañana. Nos cuesta tanto leer la palabra y decirle, sí, Señor, como lo estás diciendo, así es. Así es, papá. Así es. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo... Pero Señor, es así porque es palabra tuya. Todo lo que dice este libro es para mi bien, es para que me hagas bien. Jonás, lejos de la presencia de Dios. ¿Y sabes cómo se puede superar una muerte espiritual? De una sola manera, recurriendo a la sangre del Cordero. Recurriendo a la sangre del Cordero y diciendo, Dios, tú moriste por esta situación que estoy viviendo. Tú moriste para que mi vida sea fructífera, sea bendecida, logre todas las cosas que quiero. Señor, solo con su sangre. Qué tremenda que es la sangre de Dios. Cuando yo era niña cantaba un coro que hoy lo escuchaba, que dice así: sangre de Jesús, oh, la sangre de Jesús, oh, la sangre de Jesús
me libra de todo mal. La sangre de Cristo es la que nos libra de una muerte espiritual, de estar lejos de Dios. Jonás, desobediente, lejos de la presencia de Dios en alguna manera. Pero dice también el versículo 10, dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Mira, hombres comunes, ¿no te pasó encontrarte con alguien y te diga, pero si Dios dice que vos vas a hacer esto, aquello, lo otro? Le dijeron a Jonás, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Jonás había perdido la empatía. Puso en juego la vida de otros. Y otros no tiene que ver solamente, hermanos, con los que están fuera de este lugar. Hoy no quiero hablar de esos otros que necesitan a Cristo, sino de nosotros. De nosotros. No pensemos en otros, pensemos en nosotros. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo estamos nosotros con Dios? ¿Cómo estamos nosotros? Porque si hemos perdido la empatía por el otro, estamos perdiendo la relación con aquel que nos está hablando todos los días. Jonás puso en juego la vida de otros, y otro no tiene que ver solamente con aquellos que se pierden, sino con los nuestros, con los de tu casa, con tu familia, con tu gente. Los vulnerados, los pobres, los necesitados no están fuera de una iglesia evangélica. A veces están en nuestra casa. Los que están mal, los que están en una situación difícil, no es solamente lo de afuera. Nosotros por ahí miramos y decimos, ¡ay, qué terrible! Los vulnerados no son solamente los que están en las cenas o en los comedores o en el hogar. Nosotros, como nación, nosotros tenemos un código civil que establece por medio de artículos, códigos de convivencia que solo los conocemos cuando tenemos algún problema en casa y tenemos que remitir nuestra vida en las manos de un juez o de un abogado porque estamos teniendo problema en casa y no sabemos solucionarlos. Entonces hay un código civil, extra Biblia, extra palabra de Dios, hay un código. La hermana Noemí lo maneja siempre, constantemente. Ella habla del artículo 64, 65, 66, de la vulnerabilidad del niño, cómo deben los padres vivir con el niño. Todo eso lo aprendí en el hogar, que la nación, nuestra nación, tiene código. Pero lo conocemos solamente a veces cuando hay un problema en nosotros, no en todos, en nosotros. Y tenemos que ir a frente a un juez con abogados para que solucionen el problema que tenemos como matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros empleadores. Hay códigos y que muchos no lo saben, pero existen para vivir un poco mejor, para hacer las cosas más interesantes. Pero a veces esos códigos no los ponen en práctica, porque si no, no tendríamos hogares, no tendríamos comedores, no tendríamos cenas, no tendríamos cosas. Solamente tendríamos que salvar a las personas de su pecado. Pero esas cosas no habrían porque hay códigos. Como nación tenemos códigos. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos más que un código.
La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué exponer nuestra vida ante un juez, ante un abogado, si tenemos un Dios que nos dice: si vos haces esto en tu casa, no con otros, en tu casa, las cosas van a ser diferentes, van a ser distintas? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos la palabra del Señor que nos enseña, por ejemplo, en el Salmo 127, del 3 al 5, si me lo podés poner, hija. Dice así la palabra del Señor, si no lo leo de la Biblia. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hasta el 5 más. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué dice que son nuestros hijos? Herencia de Jehová. ¿Y por qué los tratamos como si fueran cualquier cosa? Si la herencia que Dios te dio es el que tenés al lado tuyo. Pero pastora, no tengo plata. La herencia que Dios te dio está al lado tuyo. Sos un bendecido porque tenés herencia de Dios. El Salmo 103:13, mirá lo que dice la palabra del Señor. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Qué hace un padre por sus hijos? Se compadece, tiene compasión. Tiene compasión. No hablemos de otros, hablemos de nosotros. Compasión, dice la Biblia, porque son herencia de Dios. El Salmo 22:6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Deuteronomio 6 dice la palabra de Dios, el versículo 6 y 7. Deuteronomio, un texto que hace poquito, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero esta palabra, ¿dónde tiene que vivir primero? En el corazón de los padres, para que las repitamos a donde estemos y como estemos, hablando con nuestros hijos. Dios nos enseñaba hace un tiempo atrás de esto: no hablemos de otros, hablemos de nosotros. Pero a veces no estamos como otros. No miremos hacia afuera si no queremos mirar, pero miremos hacia adentro. Como dice el pastor, a veces hay que rascarse para adentro. Y es duro rascarse para adentro. Y a veces es más fácil mirar a otros. Me voy a la plaza. Pero la plaza está en tu casa. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy los provocamos a iras sacándole el celular, ¿vieron? ¿Cómo se pone el niño cuando le sacamos el celular? ¿Qué quiere decir con esto, pastora? Que mi papá me lo va a dar a cada ratito ahora, porque no los tenemos que provocar. No, busquemos la forma, hermanos. Nosotros, la responsabilidad que tenemos como padres. Efesios 6:1-3, mira lo que dice. Dice Efesios 6:1-3, ¿está bien? 1:1 al 3, vamos otra vez, estabas bien. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2, honra a tu padre y a tu madre, para que es el primer mandamiento con promesa. Para el 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No le estoy hablando a los padres, le estoy hablando a los hijos.
¿Querés morirte viejito? Honra a tu papá. Honra a tu mamá. Y honrar no significa, la mamá le dice, anda al fondo y te vas al fondo. Anda a estudiar y me voy a estudiar. Todo eso lo tenés que hacer. Honrar es mucho más que todo eso. Honrar es no olvidarte de mamá cuando ya estás trabajando y tenés un sueldo. Decirle a mamá, mamá, te comparto. Papá, te ayudo. Honrar viene de la palabra honorarios, es plata. Aunque a algunos nos gusta que digamos respeto, honremos a nuestros padres. El problema a veces, hijos, está en nosotros, es que no honramos, que no aprendemos a obedecer a nuestros papás. Y nuestros papás son las personas que Dios nos ha regalado. En el vientre de nuestras madres vinimos. ¿Por qué a veces la insultamos? ¿Por qué a veces la menospreciamos? ¿Por qué a veces no le concedemos lo que nos pide la mamá? Que a veces son cosas tan tontas que te dice, anda a barreme el fondo, no quiero. Pero ella te tuvo 9 meses. Sufrió un parto. Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Cuántas viejitas llegan solas a la iglesia? Que ya son molestas. Yo a veces digo, Señor, cuando llega viejita, y bueno, fíjate qué vas a hacer. Porque no me gustaría que me menosprecien, que yo me tenga que quedar en un rincón esperando a ver que me digan, levantate, parate, vamos, salí, ponete, llevá, traé, buscá. Es lo que escucho muchas veces. Cuando envejezca mamá, no la menosprecies. Escucha a papá, escucha, hijo. En cuanto a las esposas, Efesios 5:25 dice, maridos. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El 26, para santificarla, habiéndola purificado en el agua, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el 28, final, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esposos, amen a sus mujeres. Amen a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Amen a sus mujeres, respetándolas, también honrándolas donde estén, como estén. Cuidado con el mensajito, cuidado con la mirada, cuidado con esas cosas que te llevan a un lugar del que no vas a salir. Pero es que mi señora no está acá, no importa, el que está al lado tuyo es el Señor. Amá a tu esposa, ayúdala a que sea una mujer realmente creyente, que sirva a Dios, que honre a Dios. No le pongas palos en las piernas para que no venga, para que no busque. He conocido muchos esposos que dicen, no, es que todo el tiempo... Déjala que sea así, es mejor para vos, porque estoy segura que esa mujer ora por su esposo. Ámenlas, maridos, ámenlas, respétenlas, hónrenlas, cuídenlas, no las golpeen, no las maltraten, no les digan cosas que les duele, ayúdenlas. La mujer es frágil. La mujer es un vaso frágil que necesita ser amada y cuidada. Realmente. No le digas, ya hiciste, parecen perros.
amala, cuídala. Y alguien dijo alguna vez, que me sonó horrible, pero ¿y si no, déjala? Qué triste. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, o sea que hay impropios, como al Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25, el último versículo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué te quiero decir con esto, mujer? Ahora con esto de la libertad femenina y toda la cuestión, cuidado, la palabra dice que el marido es cabeza, el marido, y debemos sujetarnos a ellos. Y cuidado con esa palabra sujeción, porque le han buscado las formas de que la Biblia diga algo que no quiere decir. He hablado con mujeres feministas que han tratado de buscarle, pero la Biblia dice esto y aquello y lo otro. Jesús nunca haría algo en contra de un matrimonio. Nunca haría algo contra una mujer ni contra un esposo. Dios lo que dice es para el bien de todos. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra cosa, no hay otro pensamiento de parte de Dios. De parte de nuestro Dios, hermanos queridos, nosotros somos lo que el mundo ve. Si nosotros no somos lo que Cristo dice de nosotros, el mundo va a mirar para otro lado. El mundo va a mirar para otro lugar. Entonces, seamos empáticos con los de la casa. Seamos empáticos con nuestra gente, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Te animo a que seamos personas que comprendamos a los nuestros primero. Porque quiero decirte algo, porque puede estar en peligro tu barca para hundirse. Si no hacemos lo que Dios dice, nosotros. ¿Por qué pensar en otros? Simple es la respuesta, porque Dios lo pide. Pero hoy yo quiero animarte a pensar en los tuyos, el que está a tu lado. Tu esposa, tu hijo, tu padre, tu madre, tus hermanos, no sé con quién has venido hoy. Los otros son los tuyos. Los otros es ese que Jonás, en el versículo 9, dice del capítulo 2, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó finalmente Jehová al pez y vomitó a Jonás. Salió de ese lugar donde Dios lo metió, diciendo, Señor, yo voy a ofrecer sacrificios de lo que me dijiste. Yo voy a pagar los votos que me pediste. Yo lo voy a hacer. Pero ¿qué necesidad había de entrar a la panza de un pez? Conocer sus riñones, su estómago, su intestino, su ano, su garganta. ¿Por qué conocer todo ese lugar? Él dijo, voy por otro. Se levantó y finalmente resplandeció. Y la palabra de Dios se cumplió. Los ninivitas se arrepintieron y se volvieron a Dios. Y vieron un mover de Dios. El corazón de Dios nos pide otros. Pero el corazón de Dios también dice, nosotros. Quiero decirte que el pez nos está esperando con los brazos abiertos,
con la boca bien abierta para tragarnos, liquidarnos. Yo digo, qué tremendo que el pez no lo mordió a Jonás, porque no dice que salió lastimado. Se ve que fue de un solo trago, entró con agua, ¡bum!, adentro. Pero que el pez no llegue a nuestra vida, hermanos, para conocer y comprender el corazón de Dios. El corazón de Dios también es tu vida, es la mía, la de mi familia, la de mis hijos. Y cuando nosotros estamos con ellos, nos estamos viendo nosotros mismos. Cuando nosotros estamos entre nosotros, nos estamos viendo a nosotros mismos. Yo me veo en mis hijas, yo me veo en mis nietas. Una psicóloga hace poco hablaba y decía que las nietas sacan mucho de las abuelas. Sacan mucho de las abuelas. Entonces cada vez que veo a una de las chicas hacer algo que yo hago, digo, ay Dios, Padre mío, en el nombre de Jesús te ruego ahora, rompe esas ligaduras de la psicología. ¿No? Porque no le quiero dejar una herencia diferente. Quiero dejarle una buena herencia. Quiero que el nosotros sea eso, nosotros. Para hacer luz y bendición. Y cuando Dios me diga otros, diga. Y me pasó algo tan impresionante hace poco. Alguien me dijo en Tucumán, me dijo, no te da cosa tus hijas, tus yernos, tus nietas, de dejarlas allá y no verlas por una semana. Y le dije y me salió del corazón y creo que es lo que siento. Yo creo que Dios me ha preparado para esta hora. Me ha preparado para esta hora. Para mirar por ellos, pero también mirar por otros. Cuando estoy allá y miro por otros, o cuando estoy acá y miro por otros, vuelvo con tanta alegría y con tanta gana de verlos y ver y que me agarren y que me digan, qué lindo abuela que viniste, qué lindo que estás acá, no cocinas, no haces esto, y complacer mi corazón. Porque otros y nosotros van juntos para Dios. No se separan. No es un pensamiento diferente. Dios no divide. El que divide es el diablo. Dios no. Hermanos queridos, esta noche no pensemos en otros. No pensemos que el jueves tenemos que ir con el pastor Daniel a la plaza. No pensemos. No pensemos que es maravilloso eso, ¿no? Es precioso. No pensemos. Pensemos en casa. Pensemos hoy en casa. Y estoy segura que hay otros en casa. Por eso yo te animo a que te pongas de pie. Papá, busca a tu hijo. Mamá, busca a tu hijo. Mamá, agarrá. Cada uno con su familia. Los abuelos no se hagan cargo de los nietos. Tienen papás. Eso es. Y si estás solo, hacete parte de una familia. Que hay muchas familias acá. CFC es una gran familia. ¿Quiénes tienen un trauma esta noche? Si todos tenemos familia. Trauma tendría que tener aquel que no la tiene, ¿no? Vayan con su papá y con su mamá. ¿Está su papá y su mamá? Si está su papá y su mamá, vayan con su papá y su mamá. Por favor. Vayan. La idea es que estén con la familia.
Y si están solitos, estoy segura que va a haber ahí un líder, alguien que se va a acercar. Y ahora yo te animo a que hagas algo y decirle, abrazás en una ronda y con tus hijos decirle, nunca más otros. Hoy vamos a pensar en nosotros. Vamos a pensar en nosotros. Y si pensamos en nosotros va a salir algo. Va a salir un tiempo de oración, va a salir un tiempo de perdón. Por ahí le tenés que decir a la viejita, papá, le tenés que decir, perdóname vieja, estuve mal. O viceversa, no diga a la mujer, ay sí pastora, dele porque es mi marido el problema. No, vos también decile viejo, perdóname. Los hijos, díganle a papá, mamá, perdóname, yo estuve mal. Hoy pensamos en nosotros. Vamos, abrazalo y decile, yo me equivoqué, yo estuve mal. Es el momento para que hablen, ¿ah? Y si es tu amigo, decile, mira, muchas veces me equivoqué, no oré por tu vida, no hice esto, no hice aquello. Vamos. No te quedes ahí como el príncipe azul que nunca hiciste nada. Decile, hablale con cariño. Vamos, papá, mamá, hijos. Los nietos no. Vamos, resuelva ahora. Es el tiempo de pensar en nosotros. Todo el mundo me dice, ¿y nosotros para cuándo? ¿Y nosotros para cuándo? Bueno, es el momento, nosotros. Vamos, decile a tu hija, te fallé como mamá, te fallé como papá. Decile a tu esposo, te fallé, viejo. Mirá esto, aquello, lo otro, te desobedecí, te hice esto. No sé, algo que te venga al recuerdo, háblalo. Y si llorás, no importa, es bueno reconocer, arrepentirse. Jonás tuvo que arrepentirse adentro de la panza del pez. Y finalmente el pez lo vomitó. Entonces es el momento, perdóname mamá, perdóname hija, perdóname hijo, mirá, perdóname, que suene eso. Y si duele, que duela, porque cuando duele sana. Ministra. Y si no son de tu familia, decirle, yo voy a estar un poquito más cerca tuyo. Aunque no soy de tu familia, me voy a estar orando por vos, voy a estar pidiéndole a Dios. Es el momento. Y comienza a orar. Por tus hijos que no están acá, por tus nietos que no están acá. Empezá a orar. Y dice la Biblia que si lo hacemos con lágrimas, por ahí la cosa salga buena. Así que dale. Nosotros. Hoy es nosotros, no otros. Es nosotros. Rompe con el orgullo, rompe con la vanagloria, con la jactancia, con creerte más. No sos más, no sos menos, no sos un gobernado, no sos una gobernada. Sos una persona que ama a Dios y hace lo que Dios dice. Nada más que eso. Y hay sanidad en la sangre de Cristo. Hay sanidad para todos los que vinieron hoy. Hay sanidad del alma, hay sanidad del corazón, hay sanidad. Y si no están los papás, perdonalos. Si no están los hijos, perdonalos. Decirle, Señor, los perdono. Mañana voy a tomar otra actitud. Mañana va a ser diferente. Señor, pero quiero hacer como Jonás, arrepentirme, para ir por un mover de Dios sobre mi ciudad, sobre mi familia, sobre mi vecino, sobre mi amigo. ¿Cómo puedo pedir un avivamiento si yo no lo estoy viviendo? Señor, ayúdanos ahora. Comience a quebrar yugos de miedos, de temores, de pobreza. Comience a quebrar yugos de caracteres duros, malos, soberbios. Comience a quebrar todo eso. Varón, que sos la cabeza de la casa, hacelo vos, dale. Rompe, porque esta noche estamos pensando en nosotros. Hoy el cuchillo tiene que salir afilado. Hay sanidad, hay milagros.
En el nombre poderoso de Jesús se rompen cadenas. Diablo inmundo, vos que tenías atada la familia, los hogares, los padres, las madres, Señor, ahora rompemos con esas ligaduras. Rompemos, Señor, con estructuras. Rompemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tu mano poderosa, obrando. No dejes que el celular te mitigue ahora este tiempo. Anda, busca a los tuyos, abrazalos. Rompe con eso. Anda, decile: acá estoy, esposa, acá estoy, hijo. Estoy para orar, estoy para clamar, estoy para pedir. Vamos, vamos, ore, 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 ore. Piensa en usted. Piensa en los suyos. Nosotros va a haber un avivamiento en el nombre de Jesús. Va a haber un mover de Dios en el nombre de Jesús. Sí, Señor.